¿Alguna vez imaginaste salvar la vida de un bebé en el último segundo? Hoy conocerás la verdadera historia de Juan, un hombre común que enfrentó lo imposible para rescatar a un niño de un incendio que podría haberlo destruido todo. Cada segundo contaba, y lo que parecía un milagro esconde un oscuro secreto que al final lo pondrá todo patas arriba. Antes de empezar, si disfrutas de las historias que te mantienen en vilo, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte ningún momento tenso como este. Y al final del video, me encantaría leer en los comentarios qué harías en el lugar de Juan. ¿Te atreverías? Ahora prepárate, porque la línea entre la vida y la muerte es más delgada de lo que crees. Era una calurosa tarde de verano, en la colonia Roma, Ciudad de México. El cielo era de ese azul intenso que parecía no ceder ante ninguna nube. Las calles estaban llenas de vida. El sonido de los coches, las bocinas y el murmullo distante de las conversaciones creaban una banda sonora constante para la vida cotidiana. En una de las casas antiguas, con fachadas de ladrillo rojo y ventanas adornadas con rejas de hierro, una familia vivía un momento que lo cambiaría todo. Juan, un sencillo vecino de 45 años, estaba terminando de regar las plantas de su pequeño jardín. Disfrutaba de la calma que le traía este ritual, del olor a tierra húmeda y del suave sonido del agua cayendo sobre las hojas. De repente, un grito agudo cortó el aire, un sonido que no encajaba con la tranquila rutina del barrio. Juan se detuvo. Su corazón se aceleró. El grito provenía de la casa de al lado, la residencia de los Hernández. Sabía que Mariana vivía allí con su esposo y su bebé, Diego, de apenas 10 meses. Sin pensarlo 2 veces, Juan dejó caer la regadera y corrió hacia el sonido. Al llegar a la puerta, vio a Mariana intentando desesperadamente abrir la cerradura que se resistía. El bebé lloraba dentro, con ese llanto agudo e inconsolable que estremecería el pecho de cualquiera. El aire parecía pesado, cargado de tensión y miedo. El tiempo, que antes fluía con normalidad, ahora parecía extenderse, como si cada segundo fuera una eternidad. Juan golpeó la puerta con el hombro, gritando, pidiendo ayuda, pero el silencio a su alrededor era casi ensordecedor, salvo por el llanto del bebé y la desesperación de Mariana. Se dio cuenta de que la ventana de la sala estaba entreabierta, tal vez una salida. Trepó rápidamente por la pared, sintiendo la aspereza del ladrillo bajo las manos, con el sudor goteando por su frente. Pero la situación empeoraba. Un olor fuerte y extraño empezó a llenar el aire. Humo. Venía del interior de la casa. Juan tragó saliva con dificultad. El incendio había comenzado, aunque aún no podía ver las llamas. Solo sabía que tenía que actuar rápido. Subió por la ventana y entró en la habitación sofocante, donde el humo ya empezaba a irritarle los ojos y la garganta. El calor subía, y el llanto del bebé sonaba más desesperado, como una silenciosa súplica de ayuda. Juan gateó siguiendo el sonido, hasta que encontró a Diego, envuelto en una manta en la cuna que ya ardía. El bebé estaba desconsolado, con los ojos abiertos por el miedo y las lágrimas. Con manos temblorosas, Juan levantó al niño y gateó hacia la ventana. El humo se hizo más denso, dificultando cada vez más la respiración. El calor le hacía correr el sudor por la frente, quemándole los ojos. Al llegar a la ventana, Juan sintió que algo no iba bien. La cuna estaba justo al lado de la estufa de la cocina. Un cortocircuito parecía ser la causa del incendio. La ventana era demasiado estrecha para que los dos pasaran fácilmente. Echó un último vistazo a la casa, que ya empezaba a ser consumida por llamas invisibles, y se concentró en salir de allí. Un fuerte crujido se oyó en la cocina, y la llama se extendió rápidamente, iluminando la habitación con un resplandor anaranjado que le picó los ojos a Juan. El tiempo parecía acabarse. De repente, un estruendo sordo sacudió la pared, y la ventana empezó a ceder. Juan sintió que el peso del techo comenzaba a ceder. «No puedo dejar que este niño muera», pensó, respirando superficialmente y con el corazón martillándole en el pecho. Con un esfuerzo sobrehumano, sacó a Diego por la ventana en el último segundo, antes de que la estructura se derrumbara por completo, cayendo pesadamente al suelo exterior. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana cayó de rodillas, abrazando fuertemente a su hijo, mientras Juan, jadeante, miraba hacia el cielo que comenzaba a oscurecerse, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. En el fondo, lo que nadie sabía, ni siquiera Juan, era que el verdadero peligro aún estaba por llegar. El silencio que invadió la calle se sentía denso, casi sofocante.
El calor del humo se mezclaba con el sudor que le corría por la cara a Juan, mientras veía a Mariana abrazar al bebé Diego como si su vida dependiera de ello. El sonido de las sirenas de los bomberos aún no había llegado, y el tiempo parecía extenderse cruelmente. Juan sintió que su cuerpo temblaba. La adrenalina que le había dado fuerzas momentos antes comenzaba a desvanecerse, dando paso al agotamiento y a una extraña sensación de vacío. Respiraba con dificultad. El fuerte olor a humo aún persistía en su ropa y cabello. Apoyó las manos en las rodillas, intentando recomponerse. Mariana, con los ojos rojos por las lágrimas, miró a Juan con una mezcla de gratitud y miedo. «Gracias, Juan. No sé qué habría pasado si no llegaste a tiempo», dijo con la voz entrecortada. Juan solo asintió, sin encontrar las palabras en ese momento. La escena a su alrededor cambiaba rápidamente. La gente empezó a salir de sus casas, atraída por el desorden y el olor a quemado. Se extendieron los murmullos, y algunas voces preguntaron si alguien había quedado dentro. Fue entonces cuando el sonido de las sirenas resonó por la calle, acercándose cada vez más. Los bomberos llegaron en minutos, bajando apresuradamente de sus camiones, armados con mangueras y equipo. El líder del grupo, un hombre robusto de rostro curtido llamado Carlos, evaluó rápidamente la situación. «¿Hay alguien más adentro?», preguntó con voz firme, mirando a Juan y Mariana. «No, solo el bebé», respondió Mariana, sin dejar de abrazar a Diego contra su pecho. Juan dio un paso adelante, tratando de explicar lo que había sucedido, cómo cada segundo había contado, mientras los bomberos comenzaban a trabajar para controlar las llamas. El calor ya estaba amainando, pero la casa estaba en peligro. El fuego había consumido parte del interior, dejando una estructura debilitada y un persistente olor a quemado en el aire. Los vecinos se reunieron en pequeños grupos, susurrando entre ellos, algunos con los ojos muy abiertos, otros con expresiones de incredulidad. Juan se sentó en la acera, mirándose las manos aún temblorosas. Las imágenes del rescate volvían una y otra vez a su mente, la cuna casi en llamas, la ventana estrecha, el peso del techo a punto de derrumbarse. La adrenalina aún le recorría el cuerpo, un recordatorio de que, en ese momento, había estado al borde de lo imposible. Mariana se aproximó y con voz trémula dice: «Por favor, quédate. Diego necesita a alguien que lo cuide». Juan negó con la cabeza, sintiendo el peso de la responsabilidad y la conexión inesperada que se había formado. Sabía que, en ese momento, no podía simplemente volver a su rutina. Algo había cambiado. De repente, un ruido proveniente de la casa llamó la atención de todos. Un crujido metálico, como si algo se moviera entre las paredes. Los bomberos tomaron posiciones cautelosas de inmediato. Carlos les indicó que se retiraran. El silencio volvió a reinar. Y fue en ese momento que Juan notó algo extraño. La casa, a pesar de estar parcialmente destruida, parecía emitir un sonido de advertencia, un pitido intermitente que provenía del interior. Se levantó rápidamente y caminó hacia la puerta aún abierta. El sonido provenía de un pequeño dispositivo en el suelo, cerca de las escaleras que conducían al segundo piso. Juan cogió el dispositivo, un pequeño monitor para bebés con la pantalla rota y la luz parpadeando. El sonido se hacía cada vez más fuerte. Mariana corrió hacia él con los ojos llenos de preocupación. «¿Qué pasa, Juan?» Juan miró fijamente el monitor. En la pantalla apareció una imagen estática, una sombra oscura, casi indistinta, que parecía moverse. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se dio cuenta de que, aunque el bebé ahora estaba a salvo, algo o alguien aún podría estar dentro de la casa, escondido entre los escombros, esperando. La tensión creció y la sirena de la policía comenzó a resonar, anunciando una nueva etapa de esa noche que prometía ser aún más tensa. Lo que parecía un rescate milagroso comenzó a revelarse como solo el comienzo de una historia mucho más oscura. El aire alrededor de la casa incendiada parecía más denso, cargado de una tensión casi palpable. Las sirenas de la policía se oían cada vez más fuertes en la distancia, mezclándose con los ecos apagados del tráfico nocturno. Juan sentía cada latido como un tambor frenético, con la adrenalina renovada al darse cuenta de que algo aún estaba por suceder. Carlos, el líder de los bomberos, se acercó a Juan con una mirada seria. «Vamos a hacer una revisión completa, pero tenemos que mantenernos alertas. Cualquier ruido fuera de lo normal, me avise inmediatamente». Juan asintió y miró a Mariana, quien abrazaba fuertemente a Diego contra su pecho, todavía aturdida por lo que acababa de suceder. Mientras los bomberos empezaban a revisar cuidadosamente los escombros,
Juan centró su atención en el monitor de bebé que aún sostenía. Ella seguía mostrando esa sombra borrosa, ahora más nítida, pero aún envuelta en misterio. De repente, un grito rompió el silencio de la calle, un sonido que parecía provenir del interior de la casa, un grito ahogado y urgente de auxilio. Juan se quedó paralizado con la sangre helada. ¿Escucharon eso?, preguntó en voz baja. Carlos les indicó a todos que mantuvieran la calma. Pero la tensión aumentaba a cada instante. Avanzaron con linternas y cada rayo de luz atravesaba la densa y peligrosa oscuridad. Fue entonces cuando, en el segundo piso, volvió a sonar un ruido metálico y una figura apareció de entre las sombras. Juan apenas podía creer lo que veía. Era un hombre, sucio, herido y desorientado, atrapado entre los escombros. Lentamente levantó las manos en señal de rendición y susurró: «Ayúdenme, por favor». Los bomberos trabajaron de inmediato para liberar al hombre, quien explicó con voz débil que había entrado en la casa antes del incendio, intentando arreglar un problema eléctrico, pero que había quedado atrapado cuando comenzó el incendio. Nadie sabía que estaba allí. La historia finalmente parecía encajar: el cortocircuito, el incendio, el peligro inminente. El hombre, un electricista local llamado Raúl, era la pieza que faltaba en el rompecabezas que casi termina en tragedia. Juan sintió una mezcla de alivio e incredulidad. El rescate del bebé había sido solo el primer acto de una noche marcada por la línea entre la vida y la muerte. Pero cuando todos pensaban que la historia terminaría ahí, llegó el giro de la trama que lo cambiaría todo. Mariana, sosteniendo a Diego, miró a Juan con una expresión que él nunca olvidaría. «Juan, hay algo que debes saber». Luego reveló que Raúl no era un electricista cualquiera. Era un antiguo vecino que había desaparecido misteriosamente hacía años, envuelto en un escándalo de fraude y desaparición forzada. La familia Hernández sabía que su presencia allí no era casualidad. Raúl había regresado para vengar algo que nadie podría haber imaginado. Juan se quedó congelado. El bebé que salvó, la casa en llamas, la sombra en el monitor. Todo era parte de un plan que iba mucho más allá del simple accidente. En el último segundo, la calma que todos creían haber alcanzado se hizo añicos y dio lugar a un suspenso aún mayor. Juan miró al bebé, a Mariana y a Raúl, y supo que esa noche cambiaría la vida de todos para siempre. Lo que parecía un milagro se convirtió en una historia de desconfianza, miedo y secretos enterrados en el tiempo. La vida, a veces, es una fina línea entre el milagro y la tragedia, y la verdad solo se revela en el último segundo. La noche casi terminaba y el barrio volvía poco a poco a la normalidad, pero para Juan, Mariana, Diego e incluso Raúl, nada volvería a ser igual. Esa experiencia les dejó una huella imborrable, mostrándoles que la vida puede cambiar en un instante. Un solo segundo puede ser la delgada línea entre la salvación y la tragedia. Cuando Juan abrazó al bebé por primera vez, sintió el peso de la responsabilidad que cargaba. No fue solo un acto de valentía, sino un llamado a estar presente, a proteger a quienes no pueden defenderse. Pero también vio cómo los secretos pueden ocultarse en las sombras, cómo las personas y las historias se entrelazan de maneras inesperadas, a veces peligrosas. Esta historia nos recuerda que incluso en las situaciones más desesperadas puede surgir la esperanza y que, por mucho que intentemos controlarlo todo, el destino tiene sus propios planes, a menudo sorprendentes e impredecibles. Ahora quiero que piensen conmigo. ¿Qué harían si estuvieran en el lugar de Juan? ¿Tendrían el valor de arriesgarlo todo para salvar una vida? ¿Y hasta dónde llegaríamos para proteger a nuestra familia, incluso cuando los peligros vienen de donde menos los esperamos? Deja tu respuesta en los comentarios. Tu opinión es muy importante. Cada historia que compartimos no sería lo mismo sin ti. Esta comunidad que crece día a día, que se emociona, debate y reflexiona junta. Si esta historia te conmovió, ¿sabes qué? Dale a me gusta para que más personas descubran estas intensas y emotivas narrativas. Si aún no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita, porque aquí en el canal siempre hay una nueva historia al límite, donde la tensión y lo inesperado van de la mano. Y no olvides compartir este video con alguien que creas que necesita escuchar este mensaje hoy.
Tal vez alguien que necesite coraje o un recordatorio de que los milagros ocurren, incluso cuando todo parece perdido. Gracias por estar aquí hasta el final. Tu presencia es lo que da vida a esta historia. Hasta la próxima y recuerda, nunca subestimes el poder de un segundo.